Esta lección va a ser muy emocionante. Vamos a ver con unos ejemplos prácticos cómo este concepto integral de actividad que lleva al ataque funciona en la práctica, en una partida real. Vamos a ver una partida entre Coldburn y Blackburn. Blackburn con negras, por eso estamos viendo desde este lado, y Blackburn era uno de los mejores jugadores de su época. Por lo tanto, vamos a comprobar que vas a poder entender completamente cada jugada hecha en el tablero con solo conocer este principio, el más importante del ajedrez. Entonces no solo vamos a analizar la partida, sino que vas a ir entendiendo por ti mismo cuáles jugadas son buenas, cuáles no y por qué. E4, E5 tenemos en el tablero. Aquí las blancas jugaron D4, movimiento que abre líneas para el alfil y la dama. Y hemos dicho que en la apertura necesitas avanzar tus peones centrales porque de otra forma no podrás desarrollar el resto de tus piezas. Y además porque mover los peones centrales es necesario para controlar el centro. Todo eso es verdad, pero en este caso en particular hay un inconveniente con la jugada D4. ¿Cuál? Que después de E por D4 y dama por D4, las blancas han tenido que desarrollar la dama tempranamente y esto es malo. Es mejor desarrollar las piezas menores primero. La dama es una pieza muy valiosa y si la desarrollas muy temprano, como en este ejemplo, tu oponente puede ganar tiempos atacándola y haciéndola retroceder, que es lo que sucede aquí con caballo C6, que es correcto. Sigue dama E3 y G6. Y aquí aprovecho para preguntarte qué piensas de esta jugada del movimiento G6. Obviamente las negras están preparando poner en fianqueto su alfil en G7. Pero, ¿crees que este movimiento de G6 es bueno, malo o normal? ¿Qué piensas? Como siempre te invito a ser un estudiante activo, nada pasivo. Un estudiante pasivo obtendrá solo un 10% del conocimiento, digamos. Y en cambio siendo activo podrás desarrollar una habilidad de verdad. Espero que eso lo entiendas. Entonces, ¿qué hay del movimiento G6? Te lo explico y vas comparando con lo que has pensado antes. G6 prepara el desarrollo del alfil, que ya lo habíamos dicho, lo cual parece normal. Y bueno, de hecho hay que aceptar que no hay nada terriblemente malo con esta jugada de G6. Pero el punto es que ese alfil se podría desarrollar ya mismo si se quisiera, porque ya tiene controlada la diagonal que apunta hasta A3. Así que este alfil se podría desarrollar sin gastar ningún tiempo extra como se hace en G6 para prepararlo. Por otro lado, anteriormente hemos dicho que hay que tener cuidado con mover los peones de los lados, en particular los peones que están en las columnas G y H y asimismo en el lado contrario en las columnas B y A. Mover esos peones de los lados puede resultar inútil. Los peones centrales sí tienes que avanzarlos porque eso prepara tu desarrollo y te ayuda a controlar el centro, o luchar por controlarlo. Pero los peones de los lados no hacen mucho en realidad, por lo tanto hay que pensar dos veces antes de moverlos, solo para asegurarse de que avanzarlos es algo que verdaderamente está justificado. En este caso G6 no estaba muy justificado y por lo tanto no es la mejor jugada. Las negras en lugar de G6 podían y deberían haber jugado caballo F6 sencillamente. Además porque, hablando en general, es mejor desarrollar los caballos antes que los alfiles. El alfil en F8 decimos que ya estaba activo, mientras que el caballo en G8, aquí como está, es completamente pasivo. Así que caballo F6 era mejor que G6. Pero bueno, en la partida real se jugó G6. Luego siguió alfil D2 y como ya sabemos, usualmente es mejor desarrollar tus caballos primero porque los alfiles ya están activos. Pero bueno, aquí alfil D2 es la segunda mejor opción. Siguió alfil G7, caballo C3 y caballo G a E7. Y aquí aprovecho para preguntar nuevamente qué piensas de caballo G a E7. La pregunta es la misma, ¿es la mejor jugada, es mala o es normal? Te lo digo ahora. La respuesta es que este movimiento también es la segunda mejor opción. Cuando estás poniendo en juego tus piezas, lo ideal es ponerlas tan adelante como sea posible. En este caso, ¿por qué quieres poner el caballo en E7
cuando podrías ponerlo en F6, una casilla que está más adelante. Desde F6 el caballo también controlaría la casilla D5, pero además de eso le estaríamos poniendo presión al peón de E4 y estaríamos listos para saltar a G4. Haciendo esto empezamos a molestar a las blancas, por lo tanto el caballo en F6 estaría mejor. Y aquí no importa si las blancas intentan perseguirlo con E5, porque aunque parece que E5 es una jugada de ataque, sabemos que un ataque es peligroso de verdad solo cuando te obliga a defender, a retroceder, pero en este caso no lo hace. Las negras no retrocederían, sino que podrían ir adelante con caballo G4 y estarían atacándolo todo, en E3, en E5, y por lo tanto el avance que harían las blancas de E5 si se juega caballo F6 no es algo que deba preocupar a las negras, y entonces desarrollar el caballo F6 era la mejor opción. En la partida jugaron caballo E7, pero ahora vas viendo cuán fácil es entender una partida de ajedrez cuando conoces cuál es la principal idea del ajedrez. Ahora podemos incluso criticar a uno de los mejores jugadores del mundo en sus días solo conociendo la idea más importante del juego de ajedrez. Seguimos que esto cada vez se pone más interesante. Las blancas enrocaron en largo, las negras en corto, y las blancas jugaron F4. Y ahora, ¿qué piensas de este movimiento de las blancas de F4? Estoy seguro de que muchos lo harían, pero es un movimiento incorrecto. Una idea que también discutimos anteriormente es que principalmente debes preocuparte por la actividad de tus piezas, no de los peones. Las piezas son mucho más poderosas que los peones y por lo tanto tienes que encargarte de estas primero que todo. En este caso las blancas deberían haber observado el desarrollo o la falta de desarrollo de las piezas del flanco de rey. Estas piezas no están haciendo nada y entonces tenía más sentido jugar por ejemplo caballo F3 que F4, que fue lo que se jugó. F4 tiene sentido, claro, porque controla un par de casillas adicionales en el centro, pero este movimiento no incrementa tanto la actividad total de las blancas como lo haría en cambio poner en juego una pieza tan poderosa como el caballo, entonces caballo F3 aquí era mejor. Ahora en cambio pongamos mucha atención a lo que empiezan a jugar las negras. Aquí hacen D5 y esta es una jugada absolutamente correcta. Las negras necesitan desarrollar el alfil de casillas claras y entonces encuentran la forma de prepararlo con el avance de este peón a D5. Pero además de eso se está creando una amenaza, que es avanzar a D4. Por lo tanto, con D5 las negras están combinando perfectamente las ideas de actividad y ataque. Están incrementando su actividad y creando una amenaza simultáneamente, lo cual es perfecto. Luego de eso las blancas capturan E por D5 y obviamente las negras podrían sencillamente capturar el peón con el caballo y sería una buena jugada, pero decidieron hacer caballo B4, que también está bien. Quieren intercambiar en D5, intercambiar allí caballos, teniendo la opción de recapturar finalmente con el otro caballo, lo cual tiene sentido. Alfil C4 sigue ahora de las blancas, desarrollando el alfil con la posibilidad de proteger el peón. Y ahora las negras hacen otro movimiento perfecto, alfil F5. Nuevamente las negras logran combinar el desarrollo con el ataque. Alfil y caballo presionan juntos en el peón C2 y las blancas tienen que defenderlo. Para defenderlo juegan alfil B3 y podemos apreciar que la jugada alfil F5 fue perfecta. Le permitió desarrollar el alfil a las negras y obligó a las blancas a perder tiempo, retrocediendo con el alfil a una posición ligeramente más pasiva. Ahora, finalmente las negras capturan el peón, caballo E por D5, y simultáneamente atacan a la dama. Lo que están haciendo las negras está muy bien. Sigue caballo por D5, caballo por D5, y la dama está atacada nuevamente y las blancas juegan dama F3. Y otra vez pregunto, ¿qué piensas del movimiento de las blancas? ¿Dama F3 es el movimiento correcto? Si te parece que no, ¿qué jugarías en vez de dama F3? Puedes pausar el video y pensarlo por un momento.
porque ahora te lo explico. Dama F3 es una jugada que parece natural, y estoy seguro que muchos la harían. Pero en realidad deberías intentar siempre mover tus piezas tan adelante como sea posible. Por lo tanto, antes de mover una pieza tuya, como se va a hacer aquí, necesitas mirar hacia adelante. Aquí habría que mirar hacia lo largo de la columna y hacia lo largo de la diagonal donde está la dama. Y tratar de aterrizar la dama en una de esas casillas que esté disponible. Así, por ejemplo, en este caso, estaba disponible la casilla C5 y se podía jugar dama C5. Moviéndose a C5, la dama se retira del ataque, igual que cuando lo hace moviéndose a F3, pero en C5 además le pone presión al caballo y sobre todo la dama queda más activa en comparación con su posición en F3. Pero en la partida real la movieron a F3, que además tiene otro problema y es que bloquea la salida del caballo, le quita la casilla natural al caballo que está en G1 para desarrollarse. Pero esto incluso es una razón secundaria. La razón principal es que simplemente cuando vayas a mover una de tus piezas, debes esforzarte porque sea hacia adelante, para que así sea más activa o tan activa como sea posible. Ahora las negras juegan dama F6 y otra vez se combina perfectamente el desarrollo de una pieza, en este caso la dama, con el ataque. Actualmente, dama por B2 es amenaza de jaque mate. Las blancas tienen que defender y juegan C3, y ahora que el desarrollo de las negras casi se ha completado, como siempre cuando se completa el desarrollo hay que empezar a pensar en movimientos de ataque. Y para encontrarlos tienes que centrar tu atención en la mitad del tablero de tu rival, de las blancas, y preguntarte cómo se puede entrar allí y crear amenazas. Idealmente queremos lanzar nuestras piezas al territorio enemigo para luego hacer daño. Deseamos crear el mayor número posible de amenazas si logramos entrar allí, o al menos encontrar cómo influir en ese territorio. En el ejemplo actual, aplicando esa forma de pensar, las negras tienen la jugada caballo B4, que se aprovecha de esta clavada, de que las blancas no pueden mover este peón. No puede capturar el caballo porque en ese caso daríamos mate. Entonces, tomar el caballo es imposible. Y aprovechándose de esto, las negras preparan el salto caballo D3, con el cual se puede comenzar a atacar directamente al rey del oponente. Para impedir esto, las blancas tienen que jugar alfil C4, tratando así de cubrir la casilla D3, y vamos viendo que las blancas desde hace un rato han tenido que simplemente reaccionar a lo que hacen las negras. Y parece que con esto ya frenan el plan, pero no es así. Las negras encuentran una brillante continuación para seguir con el ataque. Juegan dama A6. Dama A6 es un movimiento brillante con el que se pretende desviar al alfil de la casilla C4. La idea es que si las blancas retiran este alfil de C4, ahí tenemos señalado, caballo por A2 sería jaque mate. Y de esa manera se liquida la partida. Las blancas aquí juegan G4, atacando el alfil con un contraataque desesperado, pero las negras simplemente insisten en la misma idea. Pueden hacer dama por A2 y las blancas están indefensas. Se amenaza jaque mate deslizando la dama a la primera fila. Y si la dama es capturada, tenemos el mismo jaque mate de caballo por A2. Muy bien, esta partida es un ejemplo perfecto de cómo las negras combinan las ideas de activar sus piezas y crear amenazas tan a menudo como es posible. Lo hacen de una forma perfecta. Veamos otro ejemplo. En las siguientes lecciones veremos temas más avanzados junto con los errores más comunes que cometen los jugadores. Pero antes de hablar de esos temas adicionales, realmente necesitas comprender este tema que es el más importante y fundamental. Aún si ya estudiaste uno de mis cursos anteriores en el pasado, sigue siendo útil reforzar los temas más importantes, los fundamentales. Entonces eso es lo que vamos a hacer con esta partida entre Keres y Alexander. D4, caballo F6, C4. En este caso, como dijimos antes, vamos a ir explicando los movimientos. C4 no prepara realmente el desarrollo, pero influye en el centro. Entonces tiene sentido y está bien. E6 juegan las negras, abriendo una línea para el alfil de casillas oscuras,
Sigue caballo C3 de Querés y las negras hacen alfil B4. El alfil se ha movido a la casilla más adelantada disponible y eso está bien. Sigue caballo F3, desarrollo bien. B6 de las negras, que también es una jugada buena, porque las negras necesitan desarrollar su alfil de casillas claras de alguna manera y han decidido desarrollarlo por esta diagonal. Entonces B6 es justificado. G3 de las blancas, haciendo una jugada en cierto modo simétrico. Alfil B7 y alfil G2, ambas partes desarrollan sus alfiles. Y ahora sigue de parte de las negras dama C8. Y es el momento para preguntar qué piensas de este movimiento de dama C8. Bueno, probablemente notarás o ya empezarás a pensar que está mal porque lo estoy preguntando. La próxima vez debería preguntar por jugadas correctas también, de modo que no sea tan fácil para ti adivinar si la jugada es correcta o no. Bueno, como sea, en la apertura necesitamos desarrollar las piezas menores, luego enrocar y además luchar por el control del centro. Pero principalmente necesitamos preocuparnos por el desarrollo. Dama C8, en este momento de las negras, no desarrolla realmente la dama. Obviamente las negras tienen una idea en mente que todavía no podemos estar seguros de cuál es, pero en general dama C8 no es correcto. Las negras deberían haber enrocado o haber pensado en formas de desarrollar su caballo, por ejemplo, del flanco de dama, pensar en su desarrollar todas sus fuerzas, y dama C8 no persigue ninguna de estas ideas. Seguimos, enroque de las blancas y C5 de las negras. Nuevamente las negras tienen que tener cuidado con lo que están haciendo porque deberían estar pensando en el desarrollo del rey o del caballo. Necesitan preocuparse por terminar por su desarrollo. Al jugar C5, intentan luchar por el centro, que tiene sentido, pero esa es una idea secundaria. El control de las casillas centrales es solo importante mientras ayude a activar tus fuerzas, porque ese es el meollo del asunto. Mucha atención a esto, que esto explica muchas cosas. Tus piezas y peones son más poderosas en el centro y por eso es que quieres llevarlas allí. Pero como ya dije antes, no hay nada realmente especial en eso. Es lo mismo, consiste en lo mismo de simplemente tratar de activar nuestras fuerzas. En el caso de C5, no es claro cómo este movimiento ayuda a las negras a activar su posición, por lo tanto puede que sea un error. Llevar las piezas hacia el centro es simplemente una forma de activarlas al máximo. Ahora las blancas siguen con caballo B5, porque en este caso las blancas encuentran la forma de comenzar a atacar de inmediato, sacándole ventaja a la débil casilla D6. Desde allí el caballo atacaría varias piezas negras y entonces las negras se ven obligadas a hacer algo al respecto. Toman en D4 y ahora las blancas sencillamente podrían tomar ese peón, el de D4, probablemente incluso con la dama, pero también pueden poner en juego otra pieza más. Las blancas juegan alfil F4, haciendo un movimiento de desarrollo y de ataque a la vez, amenazando por ejemplo caballo C7 y también con la posibilidad de saltar con alguna de las piezas a D6. Para evitar caballo C7 las negras tienen que jugar caballo A6 y aquí, aunque las blancas podrían sencillamente ya tomar el peón en D4, encuentran una jugada más agresiva y de ataque. Juegan alfil D6. Alfil D6 le corta el paso al rey, impidiéndole así enrocar, y además crea una amenaza muy seria. Hagamos aquí un movimiento inusual para las negras solo para ver la amenaza, digamos H6. Las blancas quieren intercambiar alfiles aquí en B4 para luego hacer caballo D6, jaque y ganarse la dama. Así que vemos que cuando se juega alfil D6 es una amenaza muy seria y las negras entonces tienen que responder. Devolvemos estos movimientos y hacemos una observación. En esta partida podemos ver cómo las blancas logran combinar perfectamente la idea de poner sus piezas en casillas adelantadas, más agresivas, junto con la idea de
crear amenazas. De esa manera las negras no tienen tiempo para hacer lo que quieren, sino que tienen que atender a las amenazas de las blancas, tienen que limitarse a responder. Para impedir la idea de las blancas, aquí las negras jugaron dama por C4, atacando al caballo. Y ahora déjame hacerte otra pregunta. Si quieres proteger este caballo, digamos que tienes como opción jugar A4 y también dama A4. ¿Cuál de estas dos opciones es mejor? ¿Protegerlo con la dama o con el peón? ¿Qué piensas? Puedes pensarlo mientras seguimos o pausar el video y pensar. Bueno, te lo digo. Dama A4 debería ser normalmente la mejor jugada, porque, repito, tenemos que mover preferiblemente las piezas y no los peones. Desde A4, con la dama, no solo protegemos el caballo, sino que además presionamos por la cuarta fila y presionamos al caballo en A6. Teniendo en cuenta todo esto, dama A4 hace mucho más que solo proteger el caballo como lo haría el peón. Entonces nos quedamos con dama A4 y las negras ahora juegan alfil C6, intentando de alguna manera cazar al caballo en B5. Pero las blancas respondieron con caballo F por D4. Esta vez, las blancas no solo están tomando el peón, sino que también protegen al caballo de B5 y adicionalmente se presiona en C6. Y las negras juegan ante esa presión alfil por G2, intercambiar alfiles. Bueno, en este punto las blancas hacen otra jugada muy interesante. Podrían haber tomado aquí en G2, que estaba bien, pero tal vez eso no era lo suficientemente agresivo, entonces encontraron que podían tomar en A6. Capturando en A6 se crea una amenaza más poderosa. La amenaza es caballo C7, quedaría jaque y nos permite con un ataque descubierto capturar la dama. Esta es una amenaza muy seria, caballo C7, y por lo tanto vemos nuevamente que las blancas siempre se están esforzando por jugar de la forma más agresiva que se pueda, creando amenazas todo el tiempo, y eso es perfecto. Las negras ahora hacen alfil por F1, toman la torre, y las blancas podrían haber ejecutado la amenaza de caballo C7, capturando la dama de una vez, pero decidieron sencillamente tomar el alfil con torre por F1. Esto lo hacen porque se dan cuenta de que las negras no tienen nada que hacer en contra de la amenaza que es de caballo C7, entonces de todas formas había tiempo para tomar el alfil. Luego las negras, al ver que ya van a perder su dama, entonces se anticipan a sacrificarla, sabían que era inevitable y hacen dama por D4. Y entonces sigue caballo por D4 y alfil por D6. Donde finalmente después de estos intercambios las negras han conseguido un buen equilibrio material porque tienen la torre, el alfil y un peón a cambio de la dama, y esto generalmente hablando está bien para las negras, pero hay un problema, y es que las blancas siguen atacando. De nuevo las blancas están pensando en cómo entrar en el territorio del tablero de las negras y atacar algo. Cuando piensas de esta forma tu tarea se vuelve verdaderamente fácil. Las blancas pueden aquí, pensando de esa manera, jugar dama B7 o jugar caballo B5. Ambos son movimientos de ataque que entran en el territorio negro aún más. Y solo hay que escoger entre estas dos jugadas. Dama B7 si se hace no es tan efectivo porque las negras ante eso podrían sencillamente enrocar y con eso las torres quedarían protegidas entre sí. Entonces caballo B5 pone más problemas para las negras porque ataca el alfil en D6. A esto le sigue rey E7 protegiendo el alfil y torre D1, de nuevo combinando desarrollo con ataque en una jugada ideal. Se está atacando al alfil con estas dos piezas. Y las negras entonces para proteger este alfil juegan alfil C5. Y nuevamente las blancas piensan en cómo atacar. Una forma sería saltar con el caballo a C7, ahuyentando la torre de allí de la esquina y con eso tomando el peón de A7 con la dama. Esa sería una forma y eso estaría bien. Pero las blancas encuentran otra forma perfecta de atacar. Juegan A3. Aquí viene un consejo importante. Cuando no puedes atacar inmediatamente, lo que puedes hacer es preparar tu ataque para la siguiente jugada. Así A3 prepara jugar B4
para dejar completamente encerrado el alfil y capturarlo. Al ver esto, las negras juegan caballo de 4, no tanto porque piensen en contraatacar, sino más bien para poder encontrarle una forma de escapar al alfil del ataque del peón cuando se juegue b4, hacer un alfil por f2. Y sin embargo, a pesar de que nos están atacando aquí en f2, nosotros no queremos defender. Lo ideal es no defender. Siempre, aun cuando estamos siendo atacados, debemos pensar en jugadas de ataque primero que todo. Solo si no puedes encontrar ninguna jugada efectiva de ataque, solo ahí pensarás en defender. Y en este caso las blancas encuentran que pueden jugar torre por d7. Esto es apenas un sacrificio temporal. Si el sacrificio es aceptado, después de rey por d7, las blancas pueden tomarlo todo. Seguiría dama b7 jaque, el rey tiene que echar hacia atrás, rey d8, dama por a8, tomamos una torre, y ahora el rey tiene que ir hacia adelante, rey d7, y tomamos la otra torre, dama por h8. El rey, al huir de los jaques, corta la conexión entre las torres, la dama blanca las toma consecutivamente después de dar estos jaques. Y prácticamente con eso se desaparece todo el ejército de las negras. Muy bien, estos dos ejemplos que analizamos ilustran el que podríamos llamar un estilo perfecto. Eso es a lo que deberías apuntar, así es como deberías tratar de jugar el ajedrez siempre. Si siempre estás buscando activar tus piezas, así como atacar a tu oponente, siempre estarás en el camino correcto y harás jugadas apropiadas. Vuelve a escuchar esto nuevamente para que se te grabe y lo tengas muy claro en tu mente. Por otro lado, en las siguientes lecciones hablaremos también de otras cosas en las que normalmente la gente se equivoca, con lo cual nos aseguraremos primero que todo de que no cometas los mismos errores y segundo de que puedas sacarle ventaja a tus oponentes que cometan tales errores.